El reconocido reformador alemán Martín Lutero escribió una especie de parábola, o sea, algo que no es real, pero que es muy interesante porque tiene una gran moraleja. Dice él que una vez hubo un congreso de demonios para ver cómo atacan a los cristianos. Y resulta que Satanás, quien presidía esa reunión, estaba ahí escuchando el reporte de cada demonio. Y uno de los demonios se paró y le dijo: bueno, Su Majestad, yo hice algo muy grande en estos días. Yo provoqué que unos leones devoraran a unos cristianos en el desierto. Y Satanás lo mira y le dice: ¿y para qué tú haces eso? Ellos como quiera son salvos en sus almas. ¿Qué importa que lo maten los leones? Eso no me interesa a mí. Se paró otro demonio y dijo: mira, Su Majestad, yo desaté una tempestad donde iba una barca llena de cristianos y todos se ahogaron. Dice: es que a mí no me interesa eso porque sus almas como quiera son salvas. Y así uno y otro se fue parando, dando su reporte, hasta que se paró un demonio que dijo: bueno, yo llevo años tratando de infundir sueño en el pueblo de Dios, haciéndolos que anden somnolientos por el mundo, poco despiertos, no alertas. Y Satanás, que presidía la reunión, se paró del trono y dio un aplauso estrepitoso a ese demonio diciendo: me gusta esa idea, me encanta, brillante. A él le fascina que el cristiano ande por el mundo somnoliento, descuidado, enredado en las cosas de este mundo, sin entender que la vida del cristiano es una lucha cósmica de repercusiones eternas, una batalla espiritual no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice el texto. Hoy, hermanos, vamos a continuar hablando precisamente acerca de un tema que inicié la semana pasada titulado Apercibiéndonos de las maquinaciones del maligno. Vamos a leer otra vez Efesios 6:10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense, la vez pasada nosotros aprendimos que tan pronto hicimos la paz con Dios por medio de Cristo, usted y yo nos pasamos a otro bando en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Y cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad será en medio de grandes conflictos. ¿Saben por qué? Porque, como decíamos aquella vez, la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla. Así que es de suprema importancia que nosotros como creyentes estemos apercibidos de esta lucha, del enemigo que estamos enfrentando, de los recursos con que contamos, que seguiremos viendo esto hoy, porque de no ser así, hermanos míos, seremos presa fácil de la seducción y de los engaños del enemigo de nuestras almas. Así que lo primero que vimos fue que si queremos estar apercibidos de las maquinaciones del diablo, del maligno, primero debemos vivir conscientes de la realidad de la lucha. Y esto así porque tristemente debemos decir, a veces damos la impresión de no estar apercibidos de esta realidad, de que alrededor nuestro, hermanos, se está librando un conflicto cósmico de repercusiones eternas como usted no se la imagina, y vivimos como si entre Dios y el diablo
se hubiese firmado un acuerdo de paz o un tratado de no agresión. Y algunos parecen estar tan despreocupados, tan quitados de bulla, que nadie diría que ellos están en una batalla. Pero la Biblia dice que estamos en guerra, una guerra que perdurará, hermanos, hasta que Cristo venga y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así es que tendremos que seguir peleando cada día de nuestra vida hasta que lleguemos a nuestro reposo final en la presencia de Dios. Pero todavía no hemos llegado ahí. Así que estamos en guerra. Ahora, hermanos, qué bueno que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para pelear. Y ese es el punto donde quiero continuar en esta noche. Efesios capítulo 6 me dice que el primer recurso con el que nosotros contamos para pelear es el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Otra vez, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. De la fuerza de Él, de Dios, no de la nuestra. Y Pablo menciona esto claramente aquí. Esta es una guerra, hermanos, amigos, que no podremos librar en nuestras propias fuerzas ni con nuestros propios recursos o capacidades. No podemos en nosotros mismos. Así que Pablo dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, eso implica dos cosas. Por un lado, eso va a implicar que no vamos a confiar en absoluto en nosotros mismos. Mira, mi hermano, no pretendas, por favor, no pretendas vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, porque no podrás, no vas a poder. Óyeme, no importa cuánto tiempo tú tengas en la fe, no importa cuánto conocimiento bíblico tú hayas adquirido a través de los años, nunca es más débil un cristiano que cuando se cree fuerte. Nunca es más débil un cristiano que cuando se cree fuerte. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro y a los demás discípulos que ellos lo iban a negar esa noche? Pedro estaba tan seguro de su fidelidad que él no podía concebir que él era capaz de hacer eso. Y dice Pedro, mira, Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, nunca te voy a traicionar. Resulta que unas horas más tarde, ese mismo Pedro estaba jurando con maldición que él no tenía relación alguna con Jesucristo. Hermanos, si vamos a pelear bien esta batalla, tenemos que entender esto. En nuestras propias fuerzas no tenemos oportunidad alguna de ganar. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que él se gloriaba en el hecho de ser un hombre débil y frágil. Dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Saben por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Fíjense que era la conciencia de su propia debilidad o fragilidad lo que movía a Pablo a depender del Señor. Él tenía que tener esa conciencia para poder ampararse en la fuerza de Cristo. Ahora, no solamente debemos reconocer nuestra propia debilidad, sino que activamente, escúchame bien, activamente, tú y yo debemos depender de Cristo. Activamente debemos aprender a depender de Cristo. Miren, debemos reconocer que somos débiles, pero al mismo tiempo depender en todo de Cristo. ¿Y cómo se hace eso, Pastor Monegro? ¿Cómo se hace? Bueno, en cierto modo a través de la oración. Este punto es sumamente importante.
Hermanos, a través de la oración, como alguien ha dicho, la oración de un cristiano no es un intento de forzar o doblarle el brazo a Dios, sino un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Eso es la oración. Cuando un cristiano ora, él está reconociendo delante de Dios que él no puede con ese asunto. Yo no puedo, Señor, pero yo confío plenamente en el hecho de que tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí, Señor. Eso es lo que estamos declarando cuando oramos. Yo no confío en mí, pero yo confío plenamente en ti, oh Dios. Esa es la esencia, diría yo, hermanos, de la oración cristiana. Un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Impotencia por la parte nuestra y de dependencia porque dependemos de Dios. Me gusta algo que dijo el autor Reggie Bridges en su libro El gozo de temer a Dios. Él dice: depender de Dios continuamente es orar continuamente. ¿Escuchaste eso? Depender de Dios continuamente es orar continuamente. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que nosotros debemos orar sin cesar. ¿Por qué, hermanos, debemos orar sin cesar? Bueno, porque a lo largo del día, por supuesto que vamos a necesitar la asistencia de nuestro Dios para muchas cosas. Para muchísimas cosas. Por ejemplo, para poder manifestar el fruto del Espíritu en medio de cualquier situación que se nos presente. Para tomar decisiones sabias, para resolver conflictos con otras personas que surjan, para hacer bien nuestro trabajo y hacerlo con una buena motivación. Hermanos, todo eso es imposible sin la ayuda de Dios, créame. Por eso, yo entiendo que la oración es de vital importancia para todo cristiano, tanto a nivel individual como a nivel corporativo. Como oramos nosotros aquí a través de esta plataforma, que lo hacemos de una forma corporativa, aunque no estemos congregados todos en un mismo lugar, pero eso es orar corporativamente. Y de manera individual cuando estamos orando en privado, en nuestra devoción personal. Por eso, hermano, yo no pienso bien de un cristiano que sin una causa legítima falte a los cultos de oración de su iglesia. No se puede pensar bien de ese cristiano, porque ese cristiano no entiende lo que es el cristianismo, le falta visión. Él no se da cuenta de la lucha cósmica que están peleando las iglesias. Yo creo que la visión del cristianismo de ese cristiano es totalmente defectuosa. Miren, hermanos, estamos en medio de una guerra. Y la oración, como bien ha dicho alguien, es el transmisor que nos comunica con el cuartel general. ¿Para qué? Para recibir cobertura aérea. Eso es la oración. Todos los recursos que usted y yo necesitamos nos serán enviados al campo de batalla, pero siempre y cuando pidamos auxilio en oración. En oración. Mi hermano querido, mi hermana que me estás escuchando en este momento, si quieres avanzar en tu vida cristiana, entiende que tú no podrás ganar una sola pulgada de terreno a menos que sea a través de la fortaleza que Dios da en oración. No vamos a poder sin oración. Ahora, hay otro recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición y que está estrechamente ligado con este que nosotros acabamos de mencionar. Y en los próximos 5 minutos que me restan, yo quiero tratarlo. ¿Cuál es ese otro recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición, aparte del gran poder de Él, de Dios? Bueno, ese recurso es la armadura de Dios. La armadura de Dios, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, Efesios 6. ¿Lo vieron? Primero, el gran poder de Dios. Es el primer recurso. Sin Dios no podemos. Y la forma de depender de Dios es a través de la oración. Ya lo expliqué. Y el segundo recurso está en el versículo 11. La armadura de Dios. ¿Qué dice Pablo? Vestíos de
toda, no una parte de ella, no las piezas que nos gustan, no, de toda la armadura de Dios. Ahora noten, hermanos, que hay un orden aquí en el texto que no debemos pasar por alto. Claro que no. Fíjense que Pablo nos exhorta primero a fortalecernos en el Señor y luego nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Es decir, ambas cosas son necesarias y en ese mismo orden. Yo debo depender de Dios, pero eso no elimina la responsabilidad que yo tengo de poner en práctica todos esos elementos de la vida cristiana que me van a permitir enfrentar al enemigo eficazmente. Miren, hermanos, la confianza en Dios no elimina totalmente nuestra responsabilidad en la lucha de la fe. No. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mortificar nuestros pecados. Somos nosotros los que debemos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio bíblico. Somos nosotros los que debemos huir de la tentación. Somos nosotros. Eso nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos una responsabilidad que debemos cumplir, solo que no podremos llevarla a cabo en nuestras propias fuerzas. Pero ambas realidades, claro que deben estar y actuar juntas en la vida cristiana. Dependemos de Dios, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice Pablo. Y en el versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. Eso debes hacerlo tú. Nadie va a hacer eso por ti. En dependencia de Dios. Pero debes hacerlo tú. Debo hacerlo yo. Es mi responsabilidad tomar esa armadura. No dice el texto que la van a tomar por ti. Eres tú que la debes tomar. Cada una de las piezas de esta armadura es importantísima. Como veremos quizás ya en una próxima oportunidad, la semana que viene, Dios mediante. Y yo creo que cada una de las piezas, hermanos, que hay en esta armadura, nosotros debemos ponérnoslas todas, una por una. El escudo, la espada, el yelmo, la coraza, el calzado, el apresto del evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías. Todo el poder que necesitamos, toda la armadura, toda la cobertura aérea, todas las municiones, Dios nos la ha provisto todas y en abundancia. Gloria a Dios por eso. Sí, el enemigo que estamos enfrentando es poderoso, es verdad, pero el Dios que tú y yo tenemos a nuestro lado es todopoderoso. Todopoderoso. Por eso, mi hermano, mi hermana, no hay razón, óyeme, no hay razón ni para paralizarnos ni para ser unos mediocres. No hay razón. Y eso nos va a llevar de la mano a nuestro tercer encabezado que veremos ya en una próxima. Espero que nos acompañes aquí en esta misma plataforma. ¿Cuáles son esos enemigos? Vamos a ver los enemigos que enfrentamos. Mientras tanto, hermanos, es nuestra oración que el Señor nos fortalezca y nos ayude a ir poniendo en práctica estos principios. En la próxima veremos cuáles son los enemigos que estamos enfrentando.